Buenas tardes, compañeros. La intención de comentarles es comentarles de los pacientes antes de que lleguen a la terapia intensiva. Hay un grupo de pacientes, que por fortuna es la mayoría, que no van a requerir más que atención de primer nivel y atención de un hospital de segundo nivel. De tal forma que este grupo también tiene que ser valorado de forma adecuada y justamente antes de que llegue a la terapia intensiva. El virus, este virus que ya ustedes conocen bien, que han estado comentando, es un virus de la familia de los coronavirus que probablemente haya tenido este camino a partir de un reservorio original, un huésped intermedio, que hay muchas teorías de dónde ese virus brincó al ser humano, y a partir del brinco al ser humano es donde comienza la enfermedad. Los virus de este tipo de coronavirus son virus respiratorios fundamentalmente, que digamos, la población ha estado expuesta en diferentes momentos a formas de estos virus. La historia ya también seguramente la han revisado, y el primer caso se describe el 8 de diciembre en una provincia china, y el 31 de diciembre se reporta ya el primer brote, local de la enfermedad. El 7 de enero se identifica el virus, y el 30 de enero hay una declaratoria de emergencia de salud pública con importancia internacional por cómo se veía que iba evolucionando la epidemia en China. Todavía no salía de China, pero dentro de la provincia china y las áreas que se habían afectado del sur de Asia y el sudeste, se veía como la epidemia iba a ser una cuestión muy importante. El virus, esto es muy importante, no está en el aire, hay una ya evidencia científica de que este virus no está en el aire. Es un virus que se adquiere por contacto directo o por secreciones y por fomites, por superficies, por instrumentos que están contaminados por las secreciones de las personas. Y de ahí que las recomendaciones que hacen las autoridades desde que han estado haciendo todo el tiempo son recomendaciones eficaces en el sentido de lavado de manos, las medidas de higiene, la limpieza de las áreas, la limpieza de las superficies. E incluso algo que se sabe bien es que las sustancias que se requieren para la limpieza tanto de manos como de superficies son las sustancias, digamos, más o menos comunes para realizar esto. No se requieren grandes o cuestiones especiales. La presentación clínica más frecuente es esta. El dato clínico que ocurre con más frecuencia es la fiebre. Más o menos se presenta en casi todos los pacientes, en el 99%, seguido por ataque al estado general, que puede manifestarse con fatiga, mialgia, artralgia, como muchas infecciones virales que se conocen y que gran parte de la población ya ha padecido. Un dato adicional es la tos, que clínicamente es tos seca, es decir, tos no productiva, y como parte del ataque al estado general, los síntomas generales, la cefalea, la rinorrea, se ha descrito anosmia, algunas alteraciones del gusto, y el dato que es más importante, o los datos más importantes, son la disnea, que se presenta en un porcentaje pequeño, pero que es un dato ominoso, es un dato que implica gravedad del problema, el dolor de tórax también, y junto con esto el descontrol de otras enfermedades crónicas que a veces padecen, o que con mucha frecuencia tiene la población mexicana, sobre todo la población adulta, y que es ahí donde empieza el problema. El problema surge porque este virus empieza a producir descontrol de otras condiciones que van haciendo que el paciente, pues junto con toda esta situación, se vaya complicando. Los pacientes con más frecuencia tienen síntomas leves, que son estos síntomas generales. De hecho, hay un grupo importante de personas que son asintomáticos y que no tienen manifestaciones de la enfermedad. Algunos tienen síntomas leves,
sin alteraciones pulmonares. Y esto los estamos viendo en el sistema donde yo trabajo, en una clínica de atención de primer nivel. Lo ven los médicos de primer contacto con un equipo de protección de consulta externa y hacen la selección del paciente. Una vez que el paciente tiene, como dicen todas las guías, algunos datos clínicos que seguramente revisaremos en el tiempo que sigue con mucha más acuciosidad, pues entonces el paciente ya pasa a un segundo momento para ser valorado de una forma mucho más intensa y tomar una decisión. La decisión es siempre si el paciente requiere hospitalización o no. Aquí es importante, aunque yo sé que el auditorio ahorita es de más médicos intensivistas y médicos hospitalarios, pero la recomendación de primer nivel es: muchos pacientes no requieren atención, no requieren ir al hospital, no requieren saturar los servicios de salud, incluso en atención de primer nivel. De tal forma que hay muchas estrategias, seguramente en los estados donde ustedes están también, de contacto telefónico, de contacto por otras vías, incluso aquí la misma página, para que el paciente tenga información y pueda esperar en casa con sintomáticos o incluso sin tratamiento. Una vez que llega el paciente, hay que buscar los datos de, digamos, de afectación del virus, que son fundamentalmente disnea. La disnea es un dato muy importante, si se asocia a hipoxemia, que se puede medir con un osímetro portátil es suficiente. Ya con esos datos, o el descontrol de las otras condiciones de comorbilidad, hablan que el paciente tiene una cuestión que requiere ya probablemente cuidado hospitalario. Estos pacientes, sobre todo en el caso de nosotros, en el hospital donde yo estoy, el paciente que tiene disnea, que tiene hipoxemia, que puede o no tener infiltrados pulmonares, pero que tiene descontrol de sus otras comorbilidades, tiene descontrol de la diabetes, de la hipertensión, de la insuficiencia cardíaca, si es un paciente con enfermedad renal crónica, etcétera, ese paciente inmediatamente se hospitaliza para vigilancia y cuidado. Y después, pues, los datos que los doctores me siguen hablarán profunda y sabiamente acerca de los datos que implican que el paciente ya está grave y requiere cuidado intensivo. Y eso yo no lo voy a tocar, lo van a tocar los colegas en los momentos que siguen. Entonces, los grupos, digamos, la parte importante son, bueno, la definición operativa, que esa no hay que omitirla, siempre hay que aplicarla en todos los casos, que es una persona que haya tenido en los últimos 7 días tos, fiebre, cefalea y al menos 2 de disnea, mialgia o artralgia, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis o dolor torácico. Y los grupos de riesgo que ya se han comentado, los mayores de 65 años, los menores de 5 años, especialmente los más pequeñitos, y personas con enfermedades crónicas. Una vez identificado el caso, hay que hacer la prueba no es serológica, es una prueba de exudado nasal, o que se hace por PCR para amplificación genética, y que, bueno, se envía, aquí está, diapositivas más anteriores de algunos días, de algunas semanas más bien, porque todo se enviaba al INDRE. Ahora, por fortuna, hay muchos laboratorios, tanto de hospitales públicos como de hospitales privados, e incluso laboratorios públicos, que pueden hacer la prueba. Aquí es una cosa muy importante, no me quiero extender, seguramente ya lo conocen, pero la persona que toma la prueba tiene que tener un equipo de protección especial, porque es el momento de la producción de aerosoles, y en este momento les refiero a la página que comentaba el doctor Sbash al principio, la página de aquí del INSABI, en donde está muy especificado los equipos de protección y los momentos de uso. Eso, todo el equipo de salud, no solamente los médicos, sino todo el equipo que está constituido por los camilleros, los intendentes, los auxiliares de enfermería. Todo ese equipo tiene que conocer bien el manejo del equipo de protección. En este momento se recomienda que al paciente ambulatorio más o menos se lleve una muestra de 10%
de toma de muestra y el paciente que se va a hospitalizar sea el 100% el que se le tome la muestra y se tenga el diagnóstico preciso de infección o no por este virus SARS-CoV-2. Gracias.